y hubiera querido sacar el celular y tomarle una foto ahí a la lluvia, pero sí iba a mojar el celular. Aleluya. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo y hoy quiero compartirte y quiero llevarte al libro de Génesis capítulo 27. Los días miércoles estamos estudiando, estamos leyendo el libro de Génesis y el miércoles pasado nuestro hermano Arturo nos compartió el capítulo 26, el cual él lo tituló La fe que no caduca. Y fue un tiempo maravilloso, fue un tiempo hermoso. Los niños pueden salir a su clase. Amén. Amén, amén. Mande a sus niños, porque hoy vamos a hablar de la educación cristiana. Así que mándelos. Aleluya. Y una vez más te repito, el miércoles pasado nuestro hermano Arturo nos habló de esa fe, de ese amor que no caduca. Cuando Abraham está a punto de partir, desea transferir a su hijo Isaac aquellas bendiciones. Y sabemos que al partir, él le transfiere todo lo material. Le transfiere el ganado, los siervos, los esclavos, el dinero, la materia, la posición, incluso la fama, un nombre. Le transfiere muchas cosas, pero también le transfiere el amor por Dios. Le transfiere el temor por Dios. Le transfiere la búsqueda por Dios en tiempos difíciles. Y eso es algo de lo que nos hablaron, la fe que no caduca, y que lo más glorioso que usted y yo podemos impartirle y transferirle a nuestros hijos es esa fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿qué pasa cuando no lo hacemos? ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos quizás esa sabiduría para transferirle esa fe, esa educación cristiana a nuestros hijos? O peor aún, cuando nosotros, en lugar de enseñarles esa fe o ese amor, quizás por ignorancia, les enseñamos otras cosas. Y ahí es donde entramos en un problema, en un dilema difícil, porque pudiendo impartir algo glorioso que transforme sus vidas, que impacte sus vidas, que les haga ser diferentes en esta tierra, se pone difícil. Y les enseñamos otra cosa. Le compartía, creo que la predicación anterior a la que compartió nuestro hermano Arturo, que hoy a la juventud le llaman la generación de cristal. Y muchos temen que la nueva generación que venga todavía se ponga más difícil. Pero algo que decía este predicador que compartía ahí un breve en el TikTok, decía, pero no te quejes, papá, porque es lo que tú estás formando. Es lo que tú estás creando. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y de verdad que hubo un ambiente muy hermoso en la prédica, en la alabanza. Y quisiera compartirte otro mensaje, pero ese es el que Dios nos dio en esta preciosa tarde. ¿Cuántos estamos aquí? Así que hoy vamos a estudiar el capítulo 27 del libro de Génesis, donde vamos a ver lo difícil de ser padres. Lo difícil a lo que la juventud se enfrenta. Y es muy difícil cuando los padres muchas veces no sabemos impartir o no impartimos esa fe y esa educación cristiana que se necesita. ¿Estamos aquí? Amén. Dile al que está a tu lado, pon mucha atención, dile. Amén. No me voy a tardar mucho, así que usted temprano se va a ir a ver lo que tenga que ver. Amén. Y vamos a entrar en materia. Génesis capítulo 27 y vamos a leer los primeros 4 versículos y de ahí nos vamos a ir hasta terminarlo. Aconteció que cuando Isaac envejeció, ¿estamos ahí? Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor. Muchas gracias, hijo. Llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí que yo ya soy, y no sea el día de mi muerte, probablemente me toque muy cerca. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme, ¿qué dice? Tráeme caza y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga. Antes, ¿qué dice? Antes de que muera. Dice la palabra que Isaac ha envejecido, se siente cansado
quizás por alguna enfermedad, sus ojos se han oscurecido, la vista la ha perdido. Él sabe que en algún momento le puede llegar su último día de partida. Y antes de que él se vaya, él le dice a su hijo, ve y tráeme un animal de esos que tú sabes cazar. Estudiamos también que Esaú era un hombre de campo, por lo tanto él sabía cazar, y le dice, ve y quiero que mates algo y lo prepares, porque no sé cuándo voy a partir, y quiero que antes de que yo parta, yo te pueda bendecir. Sabemos que Esaú era el primogénito. ¿Estamos aquí? Amén. Continuemos, verso 5. Y como dijo una hermana, cuando le dicen a las mamás, no, o a los hijos, ve a tu cuarto para que no escuches. Pero Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob. ¿Estamos ahí? Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano y le decía, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, para que coma él como a él le gusta. ¿Cuántos estamos ahí? Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y aquí vemos que inicia en el corazón de Rebeca un plan, un complot perverso para robar la bendición de Esaú como el primogénito, inclinado, como lo habíamos mencionado, por la preferencia hacia su hijo favorito llamado Jacob, y ahí deciden actuar. ¿Estamos ahí? ¿Por qué le llevó a hacer eso a Rebeca? Algunos dicen que muy probablemente lo hizo porque, si usted mal no recuerda, el siervo de Abraham tuvo que hacer un viaje muy largo y allá encontró a Rebeca, pero Rebeca viene de Harán, allá cerca de la tierra de Ur de los caldeos, y de aquel lugar viene Rebeca. Entonces probablemente, diga conmigo, probablemente el corazón de Rebeca no estaba tan convertido a Dios. Isaac sí, pero probablemente Rebeca no, y su corazón estaba dividido. O sea, como que sí creía, sí miraba a Dios, había visto un milagro en Dios porque ella era estéril, y sí tenía cierto temor y grado de búsqueda y de amor por Dios, pero quizás no el suficiente. Nos dice la palabra, fíjese bien, que ella escucha cuando el padre va a bendecir a su hijo primogénito. Y entonces nace en su corazón ese complot para poder robar la bendición que ya se había destinado para el primogénito. Eso está difícil, ¿verdad? Porque ¿cómo era posible que una madre pueda traer división al corazón de los hijos? Pero vamos a avanzar. Verso 11, ¿estamos ahí? Y Jacob aún se rehúsa y le dice a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí, ¿qué dice? Y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre le responde, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y tú ve y tráemelos. Dice la palabra que Jacob se rehúsa un poco y dice, probablemente el plan no funcione, porque yo y mi hermano estamos pero bien diferentes. Él es velludo y a mí no me ha salido ni un pelo. ¿Cuántos estamos aquí? Y quizás eso no funcione. Pero la mamá dice, no te preocupes, todo está bajo control. Tú hazme caso, tú ve y trae lo que yo te estoy ordenando y va a funcionar. Y fíjese, y aún Jacob le vuelve a decir, quizás el plan no funcione y en lugar de que yo sea bendecido, pueda yo ser maldecido. Jacob sabe en su corazón de lo que se trataba la bendición y la maldición. ¿Estamos ahí? Amén. Ahorita vamos a entrar más en materia.
Dice el verso 14. Vamos a avanzar. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaban, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisos y el plan que había preparado en manos de Jacob. ¿Qué dice? En manos de Jacob, su hijo. Una vez más, vemos a Rebeca en acción, haciendo algo que prácticamente estaba fuera de orden, incitada por el favoritismo y la preferencia sobre un hijo para poder bendecirlo. Y vamos a avanzar porque aquí vamos a adentrarnos en materia. ¿En cuál me quedé? ¿En cuál me quedé? Entonces, este fue a su padre y dijo, padre mío, perdón. E Isaac le respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob le dice a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Y fíjese bien, entonces Isaac le dice a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Está hablando del animal. Y él respondió, fíjense nomás la valentía. Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac le vuelve a decir a Jacob, como que no me convences, pero acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú, voy a saber si eres o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Y qué dice? ¿Y qué hizo? Y fíjese el verso 24. Y una última vez le dice, hijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Diga conmigo, qué tremendo. Vamos, dígalo, qué tremendo. Isaac con algunas, Isaac con algunas dudas y algunas oposiciones, por fin es convencido por su hijo. Y algo que yo meditaba y me quedaba pensando, qué valor. No solo de la acción que estaba haciendo, sino que está engañando a su padre, está traicionando a su hermano, y por si fuera poco, présteme atención, se está burlando de Dios, porque le dice, ¿cómo es que encontraste tan rápido la casa? Y él dice, tu Dios me ayudó. Wow. En varias ocasiones el padre le dice, bueno, quiero pensar que eres tú, pero tu voz no me suena. Veniste tan pronto, acércate. Y entonces el padre, engañado por varias ocasiones, decide bendecirlo. Y esto es algo difícil. Y le suelta 3 bendiciones. La primera de ellas, como dijimos, por ser el primogénito, le tocaba la bendición material, doble porción de la herencia. Número 2, le da una supremacía política. Le decide bendecirlo más allá que todos los demás y le dice, tú vas a ser un gran hombre, un gobernante. Y número 3, los que se levanten contra ti van a ser maldecidos. Habrá una cobertura especial de parte de Dios. Y aunque quizás, fíjese bien, Jacob está un poco perturbado, quiero pensar, por la situación,
Y quizás está contento, pero dentro de su corazón él sabe que logró engañar a su padre y robó la bendición de su hermano. Quizás hasta ahí las cosas salieron de alguna forma como ellos quisieron. ¿Estamos aquí? Y aquí viene la parte difícil, porque dice el verso 30, vamos allá. ¿Me está siguiendo? Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de la casa. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo, levántate mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendigas. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, pues soy yo, tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo lo bendije y él será bendecido. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con un muy grande y muy amarga exclamación y dijo, bendíceme a mí también, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mí, de la primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? ¿Estamos ahí? Isaac le respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos de trigo y de vino, le he provisto, ¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme a mí también, a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, ¿y qué dice? Y lloró. ¿Por qué no podía bendecirlo y también declarar o soltar para él palabras de bendición? Primeramente, algo que debemos de saber es que en el Antiguo Testamento, y que debería de ser igual hoy, pero quizás no, las palabras tenían un poder, tenían algo significativo. Cuando había tratos o tratados entre hombres, no se necesitaban firmar papeles. La palabra de un sí, la palabra de un júramelo, era suficiente. Los nombres, usted se recuerda a Abraham que era padre de gentes, y después se le cambia su nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. ¿Sí estamos ahí? Y algunos otros nombres que cambian. ¿Por qué? Porque Dios decide quitar esa porción o esa parte de este mundo y poner la parte del cielo, poner la parte de la gloria de Dios. ¿A qué voy con esto? Que las palabras en el Antiguo Testamento tenían un significado poderoso, pero ese no es el tema ahora. Estamos hablando de cómo Jacob, que si usted no lo sabía, el nombre o el significado de Jacob es usurpador, engañador, tramposo, mentiroso. Por eso después, más adelante, ya el que le corresponde va a compartir el cambio del nombre, porque ya no se llama Jacob, ahora su nombre se va a llamar Israel. Y ya después vemos por qué se le cambió el nombre. Por ahora estamos viendo que Jacob ha robado la bendición. Y preste atención. Y dice que Esaú llora con un gran lloro, con una amargura en su corazón. ¿Hasta ahí vamos bien? Y aquí viene la parte más difícil. 41. Vamos ahí, por favor. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, fíjese lo que dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo voy a abrazar a mi hermano y lo voy a besar. Y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. O sea, que lo único que va a saciar su corazón es darte cuello. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate. ¿Y qué le dice? Y huye a casa de ¿quién? Y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán.
y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. No quiero alargarme mucho en esto, quiero compartirte 4 puntos que deseo sean de bendición para tu vida. Amén. Y aquí viene la parte interesante. Quiero compartirte 4 puntos que Dios puso en mi corazón y que yo abracé a través de este capítulo. Número 1. ¿Por qué muchas veces las cosas son sí y las cosas son no? ¿Alguien puede regalar papel, por favor? Debemos de enseñarle a nuestros hijos educación cristiana. ¿Cuántos estamos aquí? Muchas veces nuestros hijos van a decir sí y otras veces van a decir no. ¿Cuántos estamos aquí? Gracias, hermano. Algunas veces, présteme atención, algunas veces nuestros hijos van a abrazar el consejo y algunas otras veces no. ¿Cuántos estamos aquí? Nunca nos cansemos de bendecir a nuestros hijos, de poder enseñarles el valor de ser cristianos, de ser creyentes, de amar a Dios, de confiar en Dios. Algunas veces nuestros hijos nos van a decir, ya, déjame en paz, ya lo sé, ya no me estés molestando, ¿cómo enfadas? ¿Cuántos dicen amén? Y algunas veces nos van a mirar con ojos, no de amor y de misericordia, sino con ojos, dijo la abuela, con ojos de pistola. Pero es necesario ordenar a nuestros hijos, alinear a nuestros hijos, enseñarles valores cristianos, enseñarles valores de esta tierra. ¿Por qué sí hacer las cosas y por qué no hacer las cosas? ¿Estamos aquí? Présteme atención, aquí voy a entrar en materia. ¿Qué movió a Rebeca para ocasionar ese favoritismo? Y que no solamente hubiera esa preferencia sobre un hijo, sino en este caso el poder darle un consejo que causaría tremenda amargura en el corazón de Esaú. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿qué hubiera pasado si en un momento, al escuchar Rebeca que el padre va a bendecir al primogénito? Bueno, lo va a bendecir, está bien, es el primogénito. No ha sido un hombre muy bueno, porque para ese tiempo Esaú ya se había casado con unas mujeres que eran paganas y que no caminaban o no amaban mucho a Dios, y que en un momento él no era tan obediente, vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Entonces no era un hijo muy amado, y probablemente para Rebeca Esaú no era el que debería de ser bendecido, pero eso ella no lo decidía. ¿Cuántos estamos aquí? Al único que le correspondía saber cuál era la determinación de bendecir o no, era a Dios. Pero en un momento, escucha esto, ella decide intervenir en los planes de Dios. Y hay algo que yo le quiero compartir a los chicos, jóvenes que están aquí. ¿Qué hubiera pasado si Jacob no hubiera obedecido a mamá? Porque le está diciendo, le está prácticamente ordenando algo incorrecto. ¿Y qué hubiera pasado si Jacob hubiera dicho, no, ma, pues cómo voy a ir y suplantar y robarle la bendición a mi hermano? Imagínate que él vaya y me robe la bendición a mí. Pues cómo. Pero vemos que Jacob no puso mucha resistencia. Y dijo, bueno, allá vamos. Entonces, algo que Dios ponía en mi corazón al poder compartirles es lo siguiente. Muchas veces nosotros, hijos, podemos decir, es que yo soy así porque mamá me hace ser así. O yo me comporto así porque papá me hace ser así. Pero la realidad de esto, amado, es que cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús lo cambia todo. Las cosas viejas y he aquí todas. Entonces, Cristo Jesús se encarga de poder cambiar todo eso malo, todo eso negativo, todo eso aquello incorrecto que en un momento papá o mamá nos enseñaron, o que incluso pusieron esas marcas sobre nosotros. Y que ahora las decisiones que yo pueda tomar sean basadas bajo la dirección de Dios.
Entonces muchas veces no equivale la justificación de decir, bueno, pues es que yo determiné y decidí ser así, pues porque mi mamá me llevó a ser así. No, deja que Cristo Jesús haga la obra en nosotros. Si no, entonces, ¿qué es lo que Él está haciendo? Porque ahora nosotros conocemos a Cristo Jesús. Por eso no es muy válido, y perdón por lo que voy a decir, a lo mejor usted tiene una opinión diferente y lo puedo aceptar. Por eso no es muy válido que en un momento el hijo se justifique por las acciones o decisiones de los padres. El hijo toma sus propias decisiones. Él decide decir sí o decir no. Él decide entrarle o no entrarle. No, pues es que yo hago esto, yo hago lo otro, que yo voy si tú vas, o yo sirvo si tú sirves, o yo doy si tú das. Es que si tú no haces esto, pues ¿por qué yo lo voy a hacer? Voy a decir esto con mucho respeto. Mi papá por muchos años bebió alcohol, por muchos años. Y yo hasta el día de hoy no he bebido ninguna gota de alcohol. Dios ha sido bueno. Aún el día que me casé me estaban invitando y bueno, dale para festejar. Pues nunca he tomado alcohol y lo siento, suegra, no voy a tomar. Y no tomé. Lo bueno que mi suegra lo entendió. Tenía que hablar algo de la suegra porque el hermano siempre hace mención de la suegra. Entonces no puedo decir que las decisiones o las cosas que mis padres hicieron sí me afectan. Pero cuando vengo a los pies de Cristo, Cristo lo cambia todo. Y ahora soy una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 2. Las bendiciones radican en la obediencia. Esto es algo importante, préstame atención. Cuando Isaac va a bendecir a Esaú, lo va a bendecir y le va a soltar palabras de bendición, palabras de vida. Y probablemente aquí entre aquello que usted ha escuchado de declarar y decretar. Hace 10 o 20 años esto fue muy famoso. En el nombre de Jesús yo declaro, yo decreto, yo suelto palabras. Y esto fue muy famoso y la gente se iba con ese entusiasmo, pero muchas veces no ocurría nada. ¿Sabe por qué? Porque la bendición no radica en un polvo mágico. No radica en tocar la lámpara mágica y que salga el genio y le pidamos los 3 deseos. No funciona así. La bendición va a ocurrir cuando usted y yo seamos obedientes. Entonces, escuche esto, algo que quizás Rebeca no entendió, es que las palabras que iba a soltar Isaac, en este caso sobre Esaú, eran palabras de vida y palabras de bendición, pero Esaú tenía que encargarse de cumplirlas. Y nosotros podemos bendecir a nuestros hijos, pero mírenme acá, présteme atención. Nosotros podemos bendecir a nuestros hijos y decretar y soltar y decir lo que usted quiera. Pero si el muchacho es un rebelde, le va a ir mal. Y le voy a decir esto con mucho amor, nadie se me ofenda acá, ¿eh? ¿Cuántos maduros hay acá? Yo como pastor puedo orar y puedo decretar y puedo soltar palabras de vida y de bendición y puedo, traer el cielo a la tierra sobre usted. Pero si usted y yo no somos obedientes, ¿nos va a ir bien o nos va a ir mal? Y aunque yo le haya decretado que usted va a ir a las naciones, no va a ir a ningún lado. Aunque yo le diga que usted va a ser dueño de no sé, de una fábrica, el propio dueño de un negocio, y que usted va a aprender no sé qué, y que va a traer mucho dinero, y que va a bendecir a la iglesia, y que va a ir a no sé dónde. Pero si usted y yo no somos obedientes, usted no va a salir o no sé, del camión donde nos lleve. Nos lleva a trabajar, pues. Si estamos aquí. La bendición de Dios radica en la obediencia. Si somos obedientes, Dios nos va a bendecir. La obediencia es soltada, la obediencia es visible, la obediencia, escuche esto, amado, provoca que haya bendición. Si no somos bendecidos, entonces tendremos que preguntarnos, ¿qué tan obedientes somos? ¿Cuántos estamos aquí? Número 3.
No robes algo que quizás no te pertenece o que ya te pertenece. ¿Estamos aquí? Vemos cómo Jacob y su madre, bajo una influencia maligna, lo voy a decir, y aún bajo una influencia demoníaca, una influencia emocional, engañan a Isaac. Traiciona a su hermano, traiciona a su hijo, y aún quizás quiere burlarse de Dios. Ahora, si usted lee detenidamente capítulos o pasajes atrás, Dios ya había dicho, el mayor le va a servir al menor, no hay vuelta. El primogénito le va a servir al menor. O sea, ya Dios lo había dicho. Ya la palabra del cielo estaba mencionada. Pero aquí viene el problema, que queremos ayudar a Dios. Que se le pretende hacerle un favorcito a Dios. Y ahí donde se mete en problemas. ¿Por qué? Porque roba algo que ya le pertenece. Jacob, mira, no has hecho absolutamente nada. Ya eres bendecido. Yo le pregunto a usted y a mí, ¿qué hicimos nosotros para merecer el regalo de la vida eterna? ¿Qué hicimos? Nada. Eso significa que usted y yo ya somos bendecidos. ¿Sí o no? Ahora, ¿usted quiere ser más bendecido? Sea más obediente. Ya como que no sonó igual, ¿no? Ya los amenes no sonaron igual. Ahora escuche esto, amado. Eso nos enseña a no tomar un lugar que no nos pertenece, que no es nuestro. Y abrace esto, ni trate de imitar a alguien. Somos muy dados ahora de ver predicadores, ministros de alabanza, gente en el TikTok que tiene una facilidad para una cosa, para otra. Amado de mi corazón, usted, ya iba a decir sigo paro, pero usted iba a conocer a alguien. Ahora escuche, usted no tiene que imitar a nadie, ni tiene que tratar de portarse como alguien. Usted es único. Cuando usted se vea al espejo, usted diga, soy original. ¿Sabía que el original vale caro? Y si no, vaya a la tienda del Alfa, a la tienda Alfa. Y ahí venden cosas originales, ¿no? ¿Sí amén o no amén? Y vale caro. Entonces, ¿cuánto vale usted porque es original? Ay, carísimo, aleluya. Entonces, no intente tomar un lugar que no le pertenece. Mejor debo preocuparme, o mejor dicho, pensar en qué Dios me quiere bendecir sin tener que hacer algo incorrecto, hacer trampa, usurpar o engañar a alguien. Le voy a poner un ejemplo. ¿Dónde debe estar usted los domingos a las 10 de la mañana? ¿Dónde debe estar usted los domingos a las 10 de la mañana? Y entonces, si usted no está en la iglesia, usted está ocupando un lugar que no le pertenece. ¡Pum! Santo. Dijo alguien por ahí, hasta allá rodó mi cabeza. Entonces, ¿qué andamos haciendo en los surcos de fresa? Y yo digo fresa porque todo el tiempo corté fresa. Ni digo pegando bloques porque aquí hay albañiles. Y manejando camión, pues menos, porque aquí está el hermano y no va a volver. Pero ¿qué? No necesitamos ocupar un lugar que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque ya somos bendecidos. Somos amados. No intente ayudar a Dios. Y si está haciendo algo incorrecto para ser bendecido, apártese. Eso no es de Dios. ¿Alguien puede buscar Mateo capítulo 6, verso 33? Ya estamos terminando, no se preocupe. $6.33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más dice? Y todas estas cosas serán añadidas. El contexto que viene, unos pasajes allá arriba, habla acerca del afán, habla acerca de las cosas materiales,
donde Jesús está hablando y les dice, no os preocupéis por qué comeréis o qué vestiréis o qué tendréis el día de mañana. Les dice, mirad las aves que no siembran, ni ciegan, ni recogen, y aún así Dios las bendice. ¿No valéis acaso ustedes más? Y de repente no sé si le ha tocado que está comiendo un taco y como la esposa al último no le echa comida y le enrolla el tajito para que no le salga y avienta la tortilla y a los 3 minutos está el ave comiendo ese pedazo de tortilla. Ha pasado muchas veces. Y cuando cae el ave llega y se la lleva, Dios te está hablando y te dice, mira las aves que no tuvieron que hacer nada de ir al mercado Karina y comprar todo el mandado y levantarse a las 5 de la mañana para envolver el lonche y correr porque no había aluminio y aquí está comiendo. Y tú preocupándote que qué vas a comer, que qué vas a vestir, que los útiles, alguien diga amén. Y Dios nos enseña. Qué bueno que se está gozando porque lo que ahora viene no creo que se goce mucho. Mira el que está a su lado y dile, yo sé que tú vas a ser fuerte, dile. Amén. No, en serio, dile al que está a tu izquierda y a tu derecha. Dile, yo sé que tú eres fuerte para escuchar esto. ¿Sí, amén? Gracias, hermana. Dele, pastor. Solo quiero que vayas conmigo al verso 41. Y ya estoy terminando. 10 minutos más y ya estoy terminando. ¿Estás ahí? Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre. ¿Y yo qué dice? ¿Y yo qué dice? Amén, estoy en el capítulo 27, verso 41 de Génesis. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto. O sea, ya que mi padre vaya a la tierra, entonces cobraré venganza. Y quiero compartirte este último punto. Consecuencias de un engaño. Consecuencias del engaño. Jacob con astucia, con engaño y con un poco de valentía, aún incluyendo a Dios en su plan, engaña a su padre y traiciona a su hermano. Eso causó en Esaú una tremenda amargura, un odio, que lo único que podía calmar esa sed en su corazón era matar a su propio hermano. Y vemos finalmente las consecuencias, ¿estamos aquí? De su pecado o de su engaño. Inciso A, B, C y D. Inciso A. Después de que él engaña, préstame atención, después de que él engaña, usurpa y toma un lugar que no le corresponde, él huye, no puede quedarse en casa, lo abandona todo y se va y no se lleva nada absolutamente, nada material, deja todo, familia, amigos, posición, casa, y lo pierde todo. Ahora présteme atención, quizás unas horas o días atrás, no lo sé, el padre le está soltando tremenda bendición y le dice, vas a ser padre de muchas gentes. Y le dice, tú vas a ser y vas a tener un gobierno poderoso. Y le dice, la bendición material nunca va a faltar. Le dice, la protección de Dios siempre estará contigo. Y gloria a Dios por eso. Pero horas después, quizás días después, él tiene que huir por haber engañado. Y no se lleva absolutamente nada. Y entonces, ahí está la primer consecuencia de haber engañado, de haber usurpado y haber tomado una posición que no le correspondía. Y aquí es donde se pone difícil, escucha bien, préstame atención. Porque muchas veces se cree, iba a decir creemos, pero está difícil, se cree. El ser humano, tampoco voy a mencionar al creyente, el ser humano cree
que muchas veces el mentir y el engañar de alguna manera va a traer por un momento, por un tiempo, que las cosas estén bien y que el plan pueda salir bien y que incluso no haya cabos sueltos. No sé cuántos han visto de esas películas o de esas series que de repente llega y secuestra a no sé quién y se lleva y borra las evidencias y no sé qué y bueno, no dejes ni un cabo suelto. Escuche, para Dios no hay nada oculto. Y no hay nada oculto que en su momento no tenga que salir a la luz. Y míreme acá, présteme atención todo el mundo. Y más en la vida de un creyente. ¿Sabe por qué? Porque Dios no desea que usted y nos vayamos al infierno. Dios desea que usted y yo procedamos al arrepentimiento. Y aunque cause vergüenza, culpabilidad, juzgamiento, crítica, murmuración, lo que usted quiera, Dios siempre nos llevará al arrepentimiento. Y aunque nadie nos vea, aunque nadie quizás siente que le vea, Dios le está mirando. No puedo creer. Jacob vivía bien. Estaba bien, ¿sí o no? Vivía bien con su papá y su mamá. A lo mejor no se llevaba muy bien, pero tenía por lo menos casa, tenía una cama, tenía comida y no le faltaba. Tenían dinero. Isaac era muy rico y tenía mucha plata. Abraham le dejó mucho, más lo que él conquistó, él tenía mucha plata. Capítulos atrás dice que él sembró y cosechó al 100 por 1. Hoy meditaba en eso. Tuve unos minutos ahí de break y dije, wow, cómo Isaac cosechó al 100 por 1. O sea que de una fresa sacó 100 fresas. Pero ahora Jacob está huyendo, incluso temiendo por su vida. Inciso B. La maldición recae en su madre, ya que desde ese día, esto va a sonar grave, préstame atención, ya que desde ese día Rebeca no volvió a ver más a su hijo favorito. Rebeca se fue a la tumba y no volvió a ver a Jacob. Cuando yo leí esto, la verdad sí me pegó. ¿Por qué? Porque era su hijo favorito. Le dice, ve por un tiempo, por algunos días, y cuando tu hermano se haya calmado, yo te hablo y vienes. Ese día nunca llegó. Rebeca se fue a la tumba y nunca más volvió a ver a su hijo favorito. Y esto está bien difícil. ¿Por qué? Porque cuánto valor tiene un hijo y no volverlo a ver. Bueno, no digo que algunos no los ames, pero imagínate que lo ames mucho. Porque era su favorito y no lo vuelve a ver. Préstame atención, la Biblia no me lo dice, pero préstame atención. ¿Usted cree que en las noches no lloraba Rebeca? ¿Cómo estará mi hijo? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Vivirá? ¿Le irá bien? ¿Dónde estará? Porque no era cualquier hijo, era su hijo favorito. Pero esas fueron las consecuencias del engaño. La maldición recae en ella. Y por haber usurpado un lugar, escuche bien, ella vive con esa tristeza muy probablemente en su corazón. Inciso C, ya termino. La amargura y el odio en su hermano, por él y quizás por Dios. Él vive marcado de por vida. ¿Usted cree que no le llegaban días de remordimiento a Jacob? Porque dice por ahí la psicología, préstame atención, esto va a sonar muy, muy difícil. Por eso le dije que qué bueno que se estaba riendo, porque esto está muy duro. Que mientras la mente esté cautiva, mientras la psiquis, la mentalidad, el pensamiento esté cautivo, el tal no reacciona. El tal va. Y aunque todos los demás vean que se va a estrellar, el tal está cautivo.
y no ve que se va a estrellar. No sabe que va a terminar en un corral con los cerdos como el hijo pródigo, pero allá va. Y sabes, solamente un rayo de esperanza, solamente un pensamiento de gloria de Cristo Jesús puede hacerlo volver. Amado, quizás en un momento, porque más adelante también, capítulos más adelante, vamos a ver cuando ya llega ese momento lúcido y donde Jacob se dobla delante de Dios y le dice, dame chance. Quiero volver con mi hermano. Y aún todavía con miedo le manda algunos presentes para suavizar la herida, pero ya Dios había obrado en el corazón de su hermano. Y termino, inciso C. Y esto va a ser lo más difícil, ¿eh? La cosecha de lo que hizo, ya que más adelante paga sus engaños al ser engañado por nada más y nada menos que el que iba a ser su futuro suegro, Labán. Y él camina como forastero en una aventura. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y eso me lleva a meditar y a pensar que cada paso que dé, debo de hacerlo con temor de Dios. ¿Estamos aquí? Cada decisión que tome sea bajo la voluntad de Dios. Cuando piense en engañar, cuando piense en mentir, sepa a qué me arriesgo y a qué me enfrentaré. Debo medir cada consecuencia. Debo medir cada consecuencia. Amado, pensemos y meditemos. Ahora, aquí le engañó y usurpó y tomó un lugar. Pero cuando hablamos de engañar, usted puede pensar en lo que usted quiera. Por eso es necesario abrir nuestro entendimiento. Ya somos bendecidos, dejemos que Dios siga haciéndolo. Pidamos sabiduría a Dios para que cada día sepamos ser buenos padres, que amemos por igual a nuestros hijos, incluso a aquellos que a veces son difíciles de amar, porque sacaron nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Y por qué no te callas? Pues salió igualito a ti. ¿Y por qué me estás viendo así? Porque me parezco a ti. Y dijo alguien por ahí, soy el karma tuyo, santo. Yo le animo. No se preocupe, eso ya estaba dentro del servicio. Escuche, no se distraiga, ya termino. Es importante entender que debemos ser sabios y tener temor de Dios para que cada paso que demos sea bajo el temor de Dios. No pensemos que vamos a burlar a Dios. ¿Sabe? Muchas veces no se medita en las consecuencias. El hijo pródigo no entendió que iba a terminar dentro de un corral comiendo de lo que comían los cerdos. Y por un tiempo él tuvo plata y disfrutó y vivió y derrochó, pero llegó el día en que las consecuencias de su desobediencia lo alcanzaron. Póngase sobre sus pies. Hermano, si me puedes ayudar, dijo el hermano Arturo, para que crean que ya terminé. Amén, póngase sobre sus pies y yo le voy a inclinar, yo le voy a pedir que incline su rostro ahí donde está.